Fuentes del derecho romano. Dentro de las fuentes del derecho romano encontramos a. La costumbre. La costumbre fue la primera fuente del derecho romano y la principal en la época arcaica, y pese a estar la mayor parte del sistema jurídico basado en ella, no existió en Roma jamás una teoría general a su respecto. Solo más tarde, se va a advertir un cúmulo de elementos consuetudinarios en la ley de las 12 tablas y una clara manifestación en el derecho pretorio u honorario, específicamente en el edicto de los magistrados. Como sabemos, la costumbre era solo conocida por los pontífices. Recordemos que al colegio de los pontífices no podían, en un primer tiempo, ingresar los plebeyos. Ya en la época clásica se llega a una concepción más amplia de la costumbre y Marco Tulio Cicerón define el derecho consuetudinario como aquel que es producto de la voluntad de todos, que se convierte en ley y es comprobada por su antigüedad. Con el gran jurisconsulto Salvio o Juliano, se logra alcanzar una formulación completa de la costumbre, considerándola con pleno valor no solo en ausencia de ley o de acuerdo con ella, sino también en contraposición a ella, ya que tiene fuerza derogatoria de ley. Costumbre positiva, es la actividad, la acción y el empleo de la ley. Costumbre negativa, es la omisión, el no cumplimiento de la ley. Desuetudo, es el desuso, la ley no se aplica. El anterior hecho coincide históricamente con políticas de extensión de la ciudadanía romana a una gran cantidad de habitantes, y por consiguiente del derecho romano, a todos los territorios del imperio, fenómeno con el que se explica la formación de los sistemas de derecho romano vulgar. Los emperadores de la época del Bajo Imperio, intentaron limitar la fuerza de la costumbre, privando de valor aquella contraley. Lo que se puede considerar una lógica posición, si no perdemos de vista el autoritarismo de los monarcas que se consideraban los únicos formuladores de la norma. Un ejemplo de este afán limitador fue Constantino, a través de una constitución imperial recogida en el Código Teodosiano. Sin embargo, era tal la fuerza de la costumbre que estas disposiciones no lograron éxito, lo que se advierte entre otras cosas que muchas de las disposiciones del derecho romano vulgar datan de esta época. Éxito, lo que se advierte entre otras cosas que muchas de las disposiciones del derecho romano vulgar datan de esta época. La ley es todo mandato de aplicación más o menos general y cuyo cumplimiento se encuentra protegido por la sanción coactiva. También puede definirse como declaración de voluntad que vincula al que la da y al que la acepta. La primera distinción en cuanto a leyes es 1. Leyes públicas, declaración de potestad de un magistrado autorizado por los comicios. Tal vez sea, el concepto más propio de ley en Roma. 2. Leyes privadas, declaración de un particular sobre cosas y bienes propios, contratos. La segunda distinción en cuanto a leyes es 1. Lex rogatae, son las leyes propiamente dichas y se denomina así al documento emanado de la Asamblea de Ciudadanos que tienen tal competencia, comicios centuriados y por tribu. Su nombre proviene del hecho que deben ser precedidas de una propuesta o rogatio de un magistrado, generalmente un cónsul. 2. Lex dictae, son disposiciones administrativas en materia de hacienda. 3. Lex datae, estas leyes pueden perseguir dos finalidades: la organización del municipio o la organización de los ciudadanos. La propuesta del magistrado rogatio debe ser dada a conocer al pueblo con 24 horas de anticipación a la fecha de reunión del comicio. El objetivo de este aviso anticipado no era otro que el pueblo pudiera discutir la propuesta de ley con el magistrado, por medio de reuniones privadas, ya que el día de la votación solo se podía aprobar o rechazar la ley. Formalmente la ley consta de 3 partes. 1. Praescriptio, esta parte contiene los nombres de los cónsules que proponen la ley, la fecha en que es aprobada, el comicio respectivo e incluso el nombre del primer ciudadano que votó. 2. Rogatio, esta parte es el cuerpo de la ley, es en definitiva la propuesta que hace el magistrado. 3. Santio, son diversas cláusulas que se agregan al final de la ley, entre las cuales la más común es la siguiente. La ley tiene valor en la medida que no atente contra el derecho anterior y los derechos de la plebe. La ley tiene valor en la medida que no atente contra el derecho anterior y los derechos de la plebe. El gran jurisconsulto Domicio Ulpiano realiza una clasificación tripartita de la ley, de acuerdo a la sanción. 1. Lex perfectae,
son aquellas leyes que tienen sanción perfecta, es decir, el acto prohibido por ellas es nulo, v.g.a. las manumisiones hechas en fraude a los acreedores no tienen ningún valor. 2. Lex maines quam perfectae, son aquellas leyes menos que perfectas que, establecen una pena para el autor del acto prohibido por ellas, pero dejan el acto subsistente, v.g.a. lex furia testamentaria, la cual disponía que nadie podía recibir como legado una suma superior a 1000 ases, ahora si la persona la recibe hay una acción contra ella para cobrarle el cuádruplo del exceso recibido, pero no se le quita directamente el legado. 3. Lex imperfectae, son aquellas leyes que se limitan a prohibir un acto, pero sin establecer sanciones específicas, v.g.a. la prohibición de efectuar donaciones que excedieran una determinada cantidad. La palabra lex se utilizaba también para designar una decisión de los comicios por curia que era la lex curatia de imperio, pero que más que una ley era un acto administrativo por el cual se fija el momento en que entra en funciones un magistrado con imperium. También se reservó en Roma la palabra lex para designar a una breve codificación de materias variadas, especialmente de derecho privado, realizada según la tradición entre los años 451 y 450 AJC. Nos referimos a la lex duodecim tabularum lex decemviral o ley de las 12 tablas. Por el año 451 AJC se habían suspendido todas las magistraturas en Roma y se había entregado el gobierno a 10 magistrados especiales, los decemviros o decemvirilegibus scribundis. Primero se redactaron 10 tablas, y como había vencido el plazo de un año que tenían, hubo que nombrar otros decemviros que redactaron 2 tablas más. El relato sobre el origen de la ley de las 12 tablas se encuentra rodeado de leyendas, aceptado hoy en día en muy pequeña parte como verdad histórica, así el texto original habría sido destruido en el incendio de Roma del año 509 AJC, sin embargo fue vuelto a redactar y se conoció en el siglo I, según relato de Cicerón, pero hasta nosotros no ha llegado. Desde el siglo XVIII se han intentado muchas reconstrucciones, en ocasiones aventuradas. En todo caso, las noticias que han llegado hasta nosotros están plagadas de interpolaciones. El siglo XVIII se han intentado muchas reconstrucciones, en ocasiones aventuradas. En todo caso, las noticias que han llegado hasta nosotros están plagadas de interpolaciones. El contenido de la ley de las 12 tablas es el siguiente. Asterisco tabla primera, de la citación en justicia. Asterisco tabla segunda, de las instancias jurídicas. Asterisco tabla tercera, de la confesión en el juicio y de la cosa juzgada. Asterisco tabla cuarta, del derecho de familia. Asterisco tabla quinta, de las herencias y tuteles. Asterisco tabla sexta, de la propiedad. Asterisco tabla séptima, de los edificios y heredades vecinas. Asterisco tabla octava, de los delitos. Asterisco tabla novena, del derecho público. Asterisco tabla décima, del derecho sagrado. Asterisco tabla 11ª y 12ª, conjunto de disposiciones heterogéneas. C. Los plebiscitos son acuerdos de la plebe con carácter de ley. Durante la República por una lex hortensia del año 287 AJC se reconoció el valor obligatorio para todos, es decir, se equipararon los acuerdos de la plebe a la ley, aprobada previa rogatio de un tribuno. En las asambleas el proyecto se votaba en bloques, sin que quepa discutirlo, y los votos se llevan por medio de una cédula sin que lleva una letra. A. Antiqua, para reprobar, y UR, utis rogas, para aprobar. Como no había posibilidad de discutir los proyectos de ley, los magistrados se reunían con anterioridad y de manera informal en reuniones llamadas contiones. D. El edicto de los magistrados. 1. En Roma algunos magistrados tenían facultad para dictar normas con carácter obligatorio en virtud de la ius edicendi. 2. Estos magistrados, entre los cuales se encontraba el pretor, promulgaban su edicto como un verdadero programa de realizaciones jurídicas que se proponían llevar a cabo durante el año de su mandato. Cuando entraban a sus cargos fijaban el edicto general o edictum perpetuum. También dictaban edictos nuevos o edicto repentina, para solucionar asuntos nuevos surgidos durante su mandato. Mandato. Cuando entraban a sus cargos fijaban el edicto general o edictum perpetuum. También dictaban edictos nuevos o edicto repentina, para solucionar asuntos nuevos surgidos durante su mandato.
4. Los magistrados que tenían facultad para dictar edictos como fuentes del derecho romano son: a. El pretor urbano en su edicto contiene normas de derecho civil y derecho pretorio. Conoce los asuntos entre ciudadanos romanos. b. El pretor peregrino aplica el aius gentium o derecho de gentes, o sea, al derecho que es común a todos los pueblos. Conoce los asuntos entre ciudadanos romanos y peregrinos y entre peregrinos. 5. Tanto el pretor urbano como el peregrino administran justicia en Roma. Fuera de la ciudad hay delegados del pretor y en provincia esencialmente quien administra es el gobernador. 6. En la época clásica los edictos son los vehículos fundamentales en la creación del derecho. Sobre ellos actúa el magistrado de un modo muy diverso al de otro legislador, ya que emplea una vía indirecta basada en el ejercicio de su imperium. 9. En tiempos del emperador Adriano, 125 a 138 de JC, el gran jurisconsulto Salvio Juliano elaboró por orden del príncipe la redacción definitiva del edicto de los magistrados. Este edicto perpetuo fue aprobado por un senatus consultus, conociéndose con el nombre de la Horatia de Adriano. 7. Surge así, en la época clásica del derecho romano, la labor creadora del pretor, dando origen a una nueva fuente jurídica. Este magistrado ofrecía en su edicto, acciones actio o medios procesales para: a. Defender o realizar las facultades del derecho quiritario. b. Asimilar situaciones nuevas a los antiguos marcos del derecho. c. La protección de situaciones de hecho. El magistrado edicente está vinculado a su edicto lo que está escrito, está escrito. Sin embargo, no existía en principio la obligación del magistrado de atenerse a su edicto, de conceder lo que ofrecía. Dicha obligación se derivaba de la faidis, buena fe, es decir, que esté vinculado a lo que ha prometido y de lo que otros se han fiado. En el derecho honorario o pretorio fue siempre la acción actio anterior a la facultad jurídica que protege ya, estimando digna de protección nuevas situaciones ya, amparando situaciones de hecho. En el derecho honorario o pretorio fue siempre la acción actio anterior a la facultad jurídica que protege ya, estimando digna de protección nuevas situaciones ya, amparando situaciones de hecho. Constituían una unidad inescindible, de tal suerte que, existía derecho, en cuanto existía la acción específica que lo protegía. Todo lo anterior, hizo que el arcaico y rígido derecho romano, fuera de alguna manera transformándose, convirtiéndose en la época clásica en un sistema extremadamente casuístico que, avanzó de acuerdo a las necesidades sociales. 8. El derecho romano clásico fue un sistema de acciones, es la vía procesal ofrecida por el pretor la que configura la facultad que tenga una persona para poder ejercer un poder sobre una cosa o para exigir algo de alguien. Todo el ordenamiento romano clásico fue siempre entendido como una inmensa estructura procesal y durante la época republicana y bastante probablemente en la alto imperial, la actio fue contemplada como un modelo arquetípico propuesto en el edicto con la misión de defender, de hacer efectivo y seguro el derecho subjetivo, constituyendo a la vez como su propia base medular. Según este punto de vista, el propio derecho subjetivo no existiría si previamente no se diera un encauzamiento procesal. Tanto en el periodo arcaico como en el clásico, el procedimiento declarativo ordinario comenzaba con la ina ius vocatio, citación a juicio. Sin embargo, particularmente en el procedimiento formulario, con anterioridad se producía un acto extraprocesal llamado editio actions, en el cual el que iba a ser demandante, indicaba libremente al que próximamente iba a ser demandado, cuál era su pretensión y al mismo tiempo señalaba cuál era la acción que contra él utilizaría. Presente las partes en la fase in iure del procedimiento ordinario, el demandante nuevamente, esta vez ante el magistrado, señalaba la acción de que iba a valerse, segunda editio actions o postulatio actions. Particularmente la acción solicitada, puede ser a. Una ya creada por el derecho civil o por el derecho honorario. b. O una nueva cuya creación se pide, en este caso el pretor era conocedor solamente de la pretensión. Así, el magistrado podía adoptar, de manera libre, una de las siguientes actitudes. A. Conceder la acción solicitada del edicto. b. Crear la protección jurídica, edicto repentino. C. En general, cuando denegaba la acción, el juicio terminaba sin que el demandado interviniera. En este caso, el demandante podía buscar otras fórmulas,
acudir a otro magistrado de igual o menor jerarquía. Incluso podía obtener el veto derivado de la potestad tribunicia llamado intercesio. Sin perjuicio de todo lo dicho anteriormente, faltó en Roma un concepto unitario de reclamación. Del lado formal no hay un concepto unitario de actio, sino varias actions con nombres diversos. Cada derecho se hallaba sellado con una acción o actio, no hay pretensión que tenga acceso a los tribunales, cuando respecto de ella no haya sido concedida una actio. En el derecho pretorio, el derecho fue reflejo de la actio, configurando una intrincada unidad sistemática. Se entiende por fórmula los diversos modelos propuestos por el pretor en el edicto para cada una de las posibles pretensiones del actor. Con frecuencia se utilizan como sinónimos fórmula y acción, aunque es interesante ya desde un principio, subrayar las diferencias que existen entre ambos conceptos. Así, mientras que el concepto de acción hace referencia más bien a una idea sustantiva y material de defensa de los derechos subjetivos, fórmula, en cambio se aprecia sobre todo en su sentido más formal, como el vehículo pretorio y procesal que puede ser utilizado en cada caso. Fórmula, es un diminutivo de forma, palabra griega que tiene un significado general equivalente a modelo. Es pues, por tanto, la fórmula un auténtico modelo abstracto apto para litigar por escrito, según los esquemas jurisdiccionales del derecho honorario que están contenidos en el edicto. Cuando esa fórmula tomada de la lista pretoria ha sido elegida por los litigantes y llevada al litigio para encauzar una pretensión procesal concreta, puede ser llamada actio e incluso judicium. Este programa fórmula es redactado como una directiva del pretor al juez, consiste esencialmente en la descripción de una hipótesis a cuya prueba posterior se subordina la consecuencia alternativa de condenar o absolver al demandado. Los senados consultos. El Senado interviene en la República y a comienzos del Imperio, a través de las rogationes e incitando a los magistrados a que hagan propuestas de ley y a que dicten edictos. También interviene otorgando dispensa de leyes, es decir, disponiendo no hacerlas aplicables a un caso particular. A comienzos del Imperio Egastes da amplias facultades al Senado, de tal suerte que, se llegó con facilidad a que este cuerpo dicte senatus consulta. Según Gallo, los senatus consulta es definido como lo que el Senado ordena y establece. En el siglo II de J.C. bajo el emperador Adriano se reconoció al Senado una plenitud de poder legislativo, y los senatus consulta se equipararon a la ley. En el siglo II de J.C. bajo el emperador Adriano se reconoció al Senado una plenitud de poder legislativo, y los senatus consulta se equipararon a la ley. Guardaba con ello en lo formal un respeto al Senado, mostrando cómo se conservaban las costumbres republicanas. La jurisprudencia. En la medida en que se laicizó el ius, sacándolo de la interpretatio de los pontífices, comenzaron a aparecer aquellos que por mérito propio se dedicaban al conocimiento de dos soluciones de justicia, manejando la prudencia en los asuntos jurídicos. Por ello son denominados prudentes o jurisprudentes. 1. Jurisprudencia republicana, desde el año 130 AJC al año 30. AJC. En esta época los juristas actúan de la siguiente manera. A respondere, es la actividad más propia del jurista, consiste en responder a las preguntas que se le formulan sobre cuestiones de derecho. Se acostumbraba a que estuvieran presentes jóvenes auditores que se iban formando jurídicamente. Becavere, prevenir, consistía en redactar cláusulas que se incorporarían a los negocios jurídicos, asistiendo a los interesados y aconsejándolas en la importancia práctica de las palabras, giros, tecnicismos jurídicos que se empleaban. Seagere, accionar, consistía en la tarea de guiar a los litigantes y a los orators, quienes eran los que efectivamente abogaban por las partes. 2. Jurisprudencia clásica alta, desde el año 30 AJC al año 130. DJC. En esta época la labor de la jurisprudencia era eminentemente interpretativa. Los juristas siempre actuaron con una gran libertad frente a la norma interpretada y fueron creando un verdadero derecho científico, superpuesto a la ius legitimorum. Es este derecho de creación jurisprudencial el que recibe el nombre de ius civile, cuya vigencia derivaba, no tanto de la imposición, como del prestigio de sus creadores. El anterior ius civile podía tener lugar no solo a propósito de una consulta privada, sino también como resultado de una formal pregunta que dirige el magistrado pretor a su concilium, que se encuentra compuesto por juristas.
Los juristas permanecen en un plano científico teórico, pues las consideraciones relativas a los hechos son de competencia del iudex. Los juristas permanecen en un plano científico teórico, pues las consideraciones relativas a los hechos son de competencia del iudex. Los emperadores conceden este aius respondendi a numerosos jurisconsultos y en ocasiones invistieron de valor a todas las obras de algunos. Por su parte los jurisconsultos cultivaron ciertos géneros literarios, a saber. A. Las responsas, es la colección de respuestas de los juristas. B. Cuestiones, son la resolución de casos prácticos por los juristas. C. Comentarios de los juristas, es el edicto de los juristas de la República. 3. Jurisprudencia clásica tardía, desde el año 130 Don J.C. al año 228 Don J.C. Esta época comienza con la reforma de Adriano que transforma el oficio del jurista en una función meramente burocrática. Adquiere gran importancia la figura del prefecto del pretorio y del Consejo Imperial que se encuentra integrado exclusivamente por juristas notables. Sin embargo, por esta época, los juristas empiezan a preocuparse por asuntos que les eran extraños, como por ejemplo los defectos y deberes de la administración. No obstante lo anterior, existieron grandes juristas como por ejemplo, Papiniano, Ulpiano, Paulo. Recordemos que en la época del emperador Adriano, se dictó un senatus consulta que estableció que la opinión de dos o más juristas que opinan de la misma forma y que tienen aius respondendi, esa opinión tiene valor de ley. 4. Jurisprudencia postclásica, desde el año 228 Don J.C. al año 476. D.J.C. En esta época se produce un notable deterioro de la jurisprudencia, llegando incluso al vulgarismo jurídico, en donde se producen confusión de instituciones jurídicas. Acorde con la política del dominus que era el único legislador, se limita la facultad de hacer valer en juicio la opinión de los juristas dotados de aius respondendi. Uno de los grandes problemas del derecho de esta época consistió en demostrar la autenticidad de los textos jurídicos que se invocaban, ya fueran los correspondientes a las lex, ya a las obras de los distintos juristas. Así, es como se toma la más importante medida por parte de Valentiniano III en Occidente y de Teodosio II en Oriente, al ordenar a los jueces que en sus sentencias solo se debía atender a las opiniones de un grupo restringido de juristas clásicos, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino, todos ellos jurisprudentes, y Gallo, que no lo era. Tal medida pasó a la historia con el nombre de la ley de citas e incluso como el Tribunal de los Muertos. Ordenar a los jueces que en sus sentencias solo se debía atender a las opiniones de un grupo restringido de juristas clásicos, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino, todos ellos jurisprudentes, y Gallo, que no lo era. Tal medida pasó a la historia con el nombre de la ley de citas e incluso como el Tribunal de los Muertos. F. Las constituciones imperiales. Las Constitutions Principi según Ulpiano las define como aquello que le gustó admitir al príncipe, tiene fuerza de lex. Los emperadores son magistrados del pueblo romano y pueden dictar edictos y la diferencia con los edictos de los otros magistrados, por ejemplo de los pretores, es que el edicto del emperador rige para todo el imperio, en cambio el del magistrado solo para su territorio jurisdiccional. Además en cuanto al tiempo de duración vigencia el edicto del pretor dura un año, el del emperador en cambio dura hasta su derogación. Las constituciones imperiales comenzaron con egastes y revistieron diversas formas. 1. Edictos, son constituciones imperiales que se caracterizaban por tener un carácter general, por ejemplo. Edicto de Caracalla. 2. Rescriptos, son respuestas que da el emperador, a un magistrado o a un particular que había formulado una consulta sobre un punto de derecho. Sin perjuicio de lo anterior, es el Consejo Imperial el que a nombre del emperador da la respuesta antes dicha, la cual puede revestir las siguientes formas. Y subscriptio, es la respuesta que da el emperador a un funcionario en la misma carta de la pregunta, va a pie de página y tiene valor de ley. 2. Epistola, es la respuesta que da el emperador, pero que va en carta aparte y tiene solo el valor de recomendación. 3. Decretos, son decisiones judiciales, sentencias del emperador, ya sea de casos que le corresponda conocer directamente, ya sea de casos que le toque conocer por vía de apelación. 4. Mandatos,
instrucciones que dé el emperador a sus funcionarios en materias propias de la administración. Con el tiempo se comenzaron a codificar las constituciones imperiales y a estas recopilaciones se les llamó códigos. Con el emperador Teodosio II aparece la primera recopilación oficial de constituciones imperiales que se aplica en Occidente, el Código Teodosiano. Este cuerpo legal se divide sistemáticamente en libros y estos a su vez en títulos. Los libros I al V tratan de derecho privado, el libro 8 de la competencia de los funcionarios, el libro 9 del derecho y procedimientos penales, el libro X y la primera parte del 11º de materias fiscales, el resto del libro 11 del régimen de las apelaciones, del libro 12 al libro 14 de la organización municipal, el libro 15 de las obras y divisiones públicas y por último el libro 16 del derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado. Además, este cuerpo legal derogó todas las constituciones imperiales anteriores a él y que no se encontraban contenidas en su texto. Títulos. Los libros I al V tratan de derecho privado, el libro 8 de la competencia de los funcionarios, el libro 9 del derecho y procedimientos penales, el libro X y la primera parte del 11º de materias fiscales, el resto del libro 11 del régimen de las apelaciones, del libro 12 al libro 14 de la organización municipal, el libro 15 de las obras y divisiones públicas y por último el libro 16 del derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado. Además, este cuerpo legal derogó todas las constituciones imperiales anteriores a él y que no se encontraban contenidas en su texto. G. La obra legislativa de Justiniano. El emperador Justiniano, cuando sube al poder, comienza a realizar una activísima labor con el objeto de formar un todo, con el material clásico y postclásico, puesto al día y con vigor en todas las tierras del imperio. En primer lugar, y con el objeto de facilitar el empleo de las obras de los jurisconsultos clásicos, Justiniano encargó a una comisión de 10 miembros funcionarios y profesores de derecho de las escuelas de Berito y Constantinopla la preparación de una serie de 50 constituciones interpretativas, conocidas con el nombre de Quincuaginta Decisiones, que fueron promulgadas en conjunto hacia el año 530 Don J.C. En segundo lugar, nombró una comisión encargada de estudiar, relacionar y traducir a un todo las obras de los jurisconsultos clásicos. Dicha comisión estuvo presidida por Triboniano y formada por 11 abogados, 2 profesores de Berito, Donatello y Anatolio, y 2 de Constantinopla, Teófilo y Cratino, más el ministro de Hacienda de Constantinopla. La comisión estuvo facultada para retocar los textos, interpolaciones, a fin de mantener la congruencia en toda la obra. Todos los escritos y autores utilizados tendrían el mismo valor, por lo que el juego de la ley de citas desapareció. Los comisionados revisaron más de 2.000 libros, de los cuales solo utilizaron 1.570 de jurisconsultos de fines de la República hasta fines del Bajo Imperio. Los fragmentos extraídos de los textos fueron ordenados sistemáticamente, al parecer siguiendo el plan del Edictum Perpetuum, en 50 libros, divididos en títulos y estos en fragmentos. Los autores más utilizados fueron Ulpiano y Paulo. El antedicho monumento jurídico recibió el nombre de Digesto o Pandectas, que significa ordenar, y fue promulgado el año 533 Don J.C. En tercer lugar, y paralelamente a la elaboración del Digesto, se redactó un manual elemental de derecho, obra de los profesores Doroteo y Teófilo, dirigidos por Triboniano. Este manual lleva el nombre de Instituciones de Justiniano y fue promulgado el 21 de noviembre del año 533 Don J.C., ordenándose que entrara en vigencia el 30 de diciembre de ese mismo año, en conjunto con el Digesto. El emperador Justiniano dedicó este manual a la juventud amante de las leyes. Las instituciones comprenden 4 libros divididos, a su vez, en títulos y comprenden sistemáticamente y en una redacción homogénea las materias de derecho privado. Los comisionados utilizaron como texto base las Institutas de Gallo y otros escritos de ese autor, además de varios manuales de Marciano, Florentino, Ulpiano y Paulo. Los autores de este manual pusieron especial atención en destacar las innovaciones introducidas por Justiniano. Las instituciones comprenden 4 libros divididos, a su vez, en títulos y comprenden sistemáticamente y en una redacción homogénea las materias de derecho privado. Los comisionados utilizaron como texto base las Institutas de Gallo y otros escritos de ese autor, además de varios manuales de Marciano, Florentino, Ulpiano y Paulo.
Los autores de este manual pusieron especial atención en destacar las innovaciones introducidas por Justiniano. En quinto lugar aparecen las nouvelles, que son las constituciones imperiales posteriores al Códex de Justiniano. Finalmente, el nombre que se le da al conjunto de derecho justinianeo, es decir, las instituciones, las nouvelles, el digesto y las 50 constituciones interpretativas, es el de Corpus Iuris Civilis. Los tres primeros cuerpos legales rigen con igual valor armónico. Las nouvelles, por su parte, como son posteriores, tuvieron una vigencia preferencial, ya que pudieron derogar disposiciones de los otros textos.